Saludos, mi gente hermosa. Bienvenidos a un episodio más de Conversando con Ella. Soy Deyanira Martínez. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy en este episodio de hoy es un episodio muy especial porque la mujer que nos acompaña es realmente una persona increíble. Tiene una historia de vida que ha conmovido a miles de personas ya. Una madre que vivió una de las peores tragedias que pueda vivir una madre es la pérdida de un hijo, que ha sobrevivido muchos dolores, pero que ese dolor lo ha usado para reconstruir a otros. Hoy es coach de duelo y resiliencia, es poeta, es conferencista y es la fundadora de una organización que rinde tributo al legado de su hija. Hoy vamos a conversar de cómo seguir adelante cuando aparentemente el mundo se nos cae. Bienvenida, mi querida Juana Domínguez, ¿cómo estás? Hola, Deya, estoy bien, gracias a Dios, contenta de recibir tu invitación y lista para compartir no solamente mi historia de vida, sino también maneras en las cuales las personas pueden empezar a superar esto que llamamos la pérdida o empezar a vivir con la pérdida. Te quiero agradecer de antemano muchísimo por la amabilidad de compartir este testimonio que yo sé que puede ser difícil para ti, pero que también es muy sanador para mucha gente. Quiero que te empecemos a conocer. Háblame un poquito de ti. Sé, según tu vida y tu historia, sé que la pérdida ha sido parte de ti desde muy pequeñita. ¿Cómo, dónde naciste, dónde te criaste? ¿Cómo es la infancia de Juana Domínguez? Bueno, vamos, ¿dónde empezamos? Empezamos en la hermosa isla Quisqueya. Nací en la República Dominicana, en Santo Domingo, pero me crié en lo que era Santiago. Vine a muy temprana edad de Estados Unidos, vine desde que tenía 1 año de edad. Vine con mi madre y mi padre. Me crié en el Bronx y viví una vida idílica, una infancia muy protegida por mis padres como hija única. Muy bonita fue mi infancia, aunque en ese tiempo, en los 80, por decirlo, yo era una de las pocas dominicanas que había en el Bronx, pero Sí, oh Dios mío. sí, entonces imagínate, pero nada, mis padres me enseñaron lo que era el valor del trabajo, el valor de lo que era el matrimonio, de cómo trabajar juntos y de la familia. Hablaste de lo que fue las pérdidas. Mis padres decidieron retirarse a la República Dominicana cuando yo tenía 7 años. En esa ida, que fue un retiro para ellos, pues ahí yo tuve que acoplarme, tratar de encajar entonces ahora en República Dominicana. Y es allí donde empieza esto de las pérdidas, o por lo menos ya de manera un poco más consciente, porque mi padre fallece cuando yo tengo 7 años. Y entonces ahí obviamente ya empieza este camino donde yo siento que cada pérdida me dejó una enseñanza o por lo menos me enseñó la importancia de, en ese momento, por ejemplo, la importancia de que una mujer tiene que tener sus finanzas en orden, porque al momento que hay una pérdida, en ese momento mi mamá no sabía qué hacer, no tenía sus cosas muy en orden. Y eso puede ser devastador, tan devastador que mi madre vuelve a Estados Unidos después de haber sido De dueña haberse retirado. no, y de haber sido dueña de negocio, o sea, tenía su propia bodega, tenían edificios, tenía su propia casa, y luego volver a Estados Unidos en no las mismas condiciones económica ni financiera, un poquito más mayor. Yo sé que eso fue difícil para ella y también lo fue para mí, porque ya no era esa familia nuclear. Yo incluso viví en los proyectos en el Bronx, entonces imagínate de una casa a ir a Santiago, a otra casa muy hermosa, muy bonita, muy grande, donde yo era una niña mimada, a volver a Estados Unidos en un cuartito, en un proyecto, fue mucho para mí. Y eso fue tal vez parte de lo que te llevó a convertirte en madre siendo apenas una adolescente. Sí, yo creo que eso todo influye. Yo creo que había poca información, poca, por decirlo así, no eran conversaciones que las madres sostenían con sus hijos.
Y yo, de hecho, tuve mi primera hija a los 16 años. Pero, ¿qué pasa? A la edad de más o menos 15 años, mi mamá fallece. Oh, Entonces, venimos a Estados Unidos, mi mamá vuelve, se casa, eh, rehace su vida. En ese momento, entonces, pasan algunos, ¿qué? 8 años y luego fallece mi madre. Entonces, aparte de que soy adolescente, eh, eres madre. todavía no era madre, pero estaba embarazada y acabo de perder a mi madre. Fue otro choque donde yo dije: "Guau, es otra pérdida". No ha pasado mucho tiempo y estoy viviendo otra pérdida. Entonces, la pérdida de mi madre obviamente me enseñó, el valor de ser una madre y que cuán importante es una madre para un hijo. Porque luego, en ese momento que yo estaba embarazada, yo decía: "Dios mío, yo no quiero que mis hijos pasen esto", o en ese momento mi hija. Entonces, tengo a mi primer hija, me caso muy joven también, y sigo, ¿no?, mi camino de siempre estudiar. Eso fue lo que mi madre el legado que mi madre me dejó fue que el estudio es algo que nadie te puede quitar. Ahí tengo parte de mis títulos, pero, mi No mamá me enseñó. mencionamos que eres maestra por muchísimos años en New Jersey, Sí, una educadora muy reconocida con mucho, prestigio en todo el estado de New Jersey. gracias. Y entonces, bueno, sigo mis estudios, me graduó con honores de la secundaria, eh, acrecento mi familia, por decirlo así, tengo 2 hijos más. Y entonces, de ella, al mes de yo estar trabajando en el distrito en el 2002 fallece mi esposo. Dios Eh, mío. entonces ¿De ya no es repentinamente? repentinamente, él tenía una situación, congénita del corazón. Y entonces, pues, es como 7 pérdida de la madre, 15 pérdida del padre, 20, yo creo que tenía 22, 23, a veces se me olvida la fecha. Y entonces ahora soy viuda Con con 3 niños. 3 niños de 1 año y medio a 7. O sea, fue como ese otro choque que yo dije: "¿Qué pasa?". O sea, yo ahí aprendí de nuevo el valor de la independencia, el valor de la resiliencia, el valor de la educación, porque gracias a Dios que yo me dediqué a estudiar, no solamente a ser, ama de casa, sino que yo entendía que yo me Claro. había casado joven, que fue mi decisión y que yo tenía que seguir estudiando. Y gracias a Dios, porque entonces, de alguna manera, quedé viuda, pero quedé con un muy buen trabajo. Ahí empezó mi carrera de profesora. Empecé también a valorar mucho más el papel del profesor, porque entonces yo tenía que ser, funcional, porque mis muchachos no sabían, no entendían, y aunque yo le explicara a un adolescente que yo era viuda y que yo no me sintiera bien, ellos no van a entender. Y No tenías no los 3 niños en la casa que también tenías la responsabilidad de guiar. sí, Tremendos retos a tan jovencita, y creo que eso es parte de la fortaleza que tienes como mujer, pero me imagino que nada de eso se compara con la pérdida más grande que has tenido, que es Omeli, tu hija de sí. apenas 21 años que, perdiste de manera trágica. Háblame de Omeli, ¿cómo era Omeli? ¿Qué edad tenía? ¿Qué es lo que más recuerdas de ella? Yo siempre le digo a las personas, yo digo, si yo hubiese tenido a Amelie primero, no tengo más, porque era tremenda, era súper traviesa, tenía una sonrisa que era muy contagiosa. Ella siempre, a veces tomaba el papel con su hermano, de déjame hablar por mi hermano, déjame tomar este lugar. Me recuerdo de ella que era fuerte, igual que yo, incluso tenía valores que a veces uno va cambiando con el tiempo, pero a veces cuando tú le enseñas a tus hijos un valor, ese valor ellos también te lo van a encarar, ellos te lo van a presentar como que, hey, tú me dijiste que esto era importante, pero yo no te veo a ti teniendo esa importancia. Entonces, de alguna manera ella fue mi maestra. En ese sentido, cuando, ¿verdad? Ya pasan varios años, yo también entro en otra relación y la relación fue por decir, fue poniéndose rancia
un poquito tóxica, por decirlo, y ella fue la que me ayudó realmente, Omelie, a tomar esa decisión. La ¿Por qué? decisión de separarte de Porque ella me decía, es que, o sea, ella, y me acuerdo de su conversación, yo no entiendo cómo una mujer como tú puedes permitir X, X, X. Como si tú eres independiente, si tú eres una mujer bella, si tú eres una mujer fuerte, tú te sometes a ese tipo de tratamiento. Entonces me dijo, por eso es que cuando yo esté pasando por algo, yo espero que tú no te metas. Y eso me dejó como esa gran, ese gran ¿Viste la sabiduría que había en ella? Esa es Omeli, la foto que está detrás estado, tuya. exacto. Ella me estaba confrontando con mi propio límite. No, bueno, mira, las mujeres tenemos que estudiar, las mujeres no debemos permitir este comportamiento y ella me miraba y me decía, pero tú lo estás permitiendo. Entonces, fue para mí una gran maestra, una gran compañera. Una de las cosas que yo me di cuenta, obviamente ya póstumamente, fue que ella era la presidenta de una sororidad, de una hermandad en su universidad, pero yo nunca me había detenido a leer el lema. Y el lema de ahora no me acuerdo de las siglas, era Mujeres Siempre Unidas. Y yo entendí en ese momento, como esos momentos, ajá, que tú dices, wow, en el momento de la pérdida, esa comunidad de mujeres fue lo que me ayudó. Y yo Oh, nunca me había percatado de ese lema, y porque es de un que ella lema muy bonito eso. y que ella era presidente de eso. Entonces, para mí yo la recuerdo como una niña angelical, con su sonrisa, quería ser enfermera. Cuando ella empezó a hacer su pasantía en el hospital Hackensack, aquí cerca de mi casa, y ella experimentó lo que fue por primera vez un parto. Ella me llamó y me dijo: "Dios mío, acabo de ver un parto, eso es divino", y eran mellizos, y me dice: "Entonces, es que cuando son 2 casi nunca son, partos, sino cesárea, porque no quieren poner en riesgo, pero yo lo vi, mami, eso es espectacular". O sea, ella tenía esa pasión por servir, y yo tenía esa pasión que ella fuera médico, porque yo le decía: "Mi amor, pero de enfermería, médico, ¿no te gustaría ser médico?". Y ella me dijo: "No, no quiero ser médico porque a mí lo que me interesa es servir y ayudar". Y los médicos entran, dan órdenes, pero quien realmente da el cuidado al paciente son las enfermeras. Entonces, ahí entendí que, para ella no era solamente una carrera de ganar dinero, sino, era una carrera, donde ella sentía esa necesidad de servir. Entonces, de nuevo, otra manera de la cual yo aprendí de ella que, en servir también recibimos. Y con tan solo 21 añitos y tener ella esa conciencia tan grande de servir a los demás. Así es. Vámonos a ese fatídico 22 de marzo del 2022. Ese fue el día Sí, que todo cambió. sí. ¿Qué pasó? Ese día, bueno, ese día yo sé que Angie, vino, Angie, mi otra hija, Angie vino de visitas. Yo, si me pongo a pensar Angie, en tu hija mayor. sí, mi hija mayor, a quién es quien comete el crimen. Ella vino a visitar y yo realmente sí sentía un poco de mm, apretón en el estómago. Tenemos que aprender a, a entender esas señales que el cuerpo da. Y entonces yo puse de sobreaviso. Te pusiste como nerviosa. Yo la vi por la cámara Ring y me puse nerviosa porque ¿Por llegó a las qué te 8 y pusiste nerviosa? ¿Qué pasaba con Angie? bueno, ella manejó desde la Florida, eh, 18 horas seguidas. El compañero el compañero que ella tenía en ese momento me había dicho que ella se había ido y que él tenía su GPS y entendía que ella venía para New Jersey.
y que había unas armas de fuego en el baúl, pero que, porque eran sus pertenencias, pero que ella no sabía utilizarlas. Entonces, ella vino a la casa. Yo en ese momento le comuniqué a Gregory, mi hijo mayor, y a Omelly que su hermana venía, que estuvieran un poco atentos, eh, por si acaso, ¿no? Pero nada, ellos se desayunaron, me llamaron por cámara, me saludaron. Luego decidí, pedí un permiso, gracias a Dios que me lo dio mi director. Fui a comer con ellas a eso de las 12. Y si te fuiste a la casa. No, 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 nosotros salimos a comer a un restaurante. Y yo, de hecho, le había dicho a Omeli que por favor manejara su carro, porque ya yo sabía. Y entonces ella, nos juntamos para comer, fuimos a un restaurante local, eh, nada fuera de orden pasó. Luego Angie me había comunicado que estaba embarazada, que tenía 5 meses de embarazo y que ella necesitaba comprar ropa. Entonces yo les indiqué, le dije, bueno, vayan a la tienda, que no está muy lejos, y le indiqué a Omeli, cómprale, ¿no? Un par de cosas a tu hermana, yo te mando el sale, el dinero. Ellas fueron a la tienda. En la tienda, estaban en la fila y en un momento Angie le dio, no sé, como una cosa que ella quería irse. Eh, las dos vinieron a casa. Ya por ahí yo diría que serían sobre las 3:30. Angie me insistió que ella quería ayuda, porque está embarazada, no quería volver a la Florida. Y yo le dije, bueno, no te puedes quedar aquí porque no tenemos espacio aquí para ti, porque Deyanira, ella tenía, anterior a esto, un cuadro clínico, eh, con un poco de bipolaridad, esquizofrenia, y yo entendía que no podía dejarla aquí, en conciencia, en mi casa. Entonces, Tú tienes dos niños que también adolescentes más pequeños. sí, Isaías, uno solo. Ujú. Entonces, le digo: "Mira, no te puedes quedar, pero yo tengo que volver al trabajo. Cuando yo regrese, podemos hablar". Y nada, me fui a trabajar, em, y entonces en eso llega mi hijo Isaías, en esa edad tenía 13 años. Se está sirviendo, una merienda, un poco de cereal, cuando escucha los disparos. Ay, Dios mío. Y, estamos hablando de una distancia de algunos 5 pies. Pon tú, si yo estoy en este cuarto, en el cuarto al lado, que sería la sala. Y entonces, mi hijo sale, le pregunta a Angie qué pasó, ve el cuadro de su hermana, eh, Está solo hace tirando muchísima sangre porque fue un disparo, detrás del oído. Y, Angie se marchó, se fue y no le contestó. Eh, Mi hijo sale de la casa, me llama. También una de las cosas que Dios quizás me protegió es que yo no escuché lo que mi hijo me dijo. Me dijo que, como que Angie había acuchillado a su hermana. Y en ese momento yo salgo del trabajo, llego a casa y ya para ¿había ese sido violenta en entonces, el pasado? ¿En algún momento había sido violenta? no, así no. Tú sabes que los adolescentes, quizás en su adolescencia, tienen cualquier tipo de trifulca, ¿no? Por cualquier bobería, Ujú. pero a un nivel, o sea, la gente me pregunta que si yo la creía capaz de matar a su hermana, la respuesta es no, porque ella cuidó a su hermana, ella cuidó a sus hermanos. Angie era la mayor, y ella vio nacer y crecer a sus 2 hermanos, eh, a Isaías, que tenía 13 años, y a Omri, que tenía 21, como dices tú. O sea, no se llevaban mucho en edad,
ah, eran hijas del mismo padre y la misma madre, entonces ahí no había tampoco un recelo. eh, y yo pienso que hay cuadros clínicos que todos podemos experimentar en algún momento, pero que de ahí a cometer un asesinato hay un gran paso, una tregua. Claro. Y, y que de alguna manera eh, el proceso de pensar en ella como madre, porque estaba embarazada, no, Angie tenía 5 meses de embarazo, Dios. tampoco tuvo un par, por decirlo, porque en algún momento uno puede tener un pensamiento, pero uno dice, ay, mis hijos, o mi casa, o mi mamá, o mi esposo, o lo que sea. eh, pero no hubo un Juana, ¿y mecanismo ahí cuál de... fue la razón de este crimen? Es decir, ¿hubo una explicación lógica o fue básicamente por su enfermedad mental? Yo pienso que eh, su enfermedad mental obviamente es un factor grande. Pienso que cuando hay un cuadro clínico mental y no se atiende, pueden pasar estas cosas, porque hay personas que tienen un cuadro clínico y se pueden tomar sus medicamentos y quizás puedes regular un poquito más. Entonces, ahí está la parte del autocuidado. Eh, según, eh, según quizás lo que cuenta Isaías, Angie quería que Omri le diera dinero para ella irse a un hotel. Obviamente, un adolescente de 21 años no va a tener 200, $300 de la nada. Mm. Y ella le dijo, cuando mami venga, mami y tú hablan, resuelvan ustedes. Ella no quiso entender y le dio un tiro. Dios Boom, mío. instantáneamente. Yo, cuando llegué, eh, Isaías estaba ya con la policía, eh, había una ambulancia afuera, pasó una hora, pasó otra media hora No y te yo permitían preguntaba, entrar a la casa. no, yo jamás entré a la casa porque eh, no bueno, primero yo le pregunté, ya hubo un momento que yo me desesperé y le dije al médico, esto sucedió a las 3:35 de la tarde. Yo llego, 4:30, y ellos me dicen, no, no puedes entrar porque están trabajando en ella. Pues yo me calmo, pero yo no veo movimiento, no veo que sacan a nadie, no veo que, o sea, no veo nada. Y entonces yo pregunto y digo, mira, hay una ambulancia allí, este, que la saquen a la ambulancia. Y entonces me dice, no, la ambulancia es para usted. Y yo me quedé como, Oh, Dios para mío. mí. Y entonces le hice la pregunta al policía y le dije, mi hija no está consciente. Y me dijo, no. Yo dije, ok. Entonces ya yo ahí supe. Tú em, supiste, tu corazón de madre te dijo que ella no estaba. sí, Juana, este día, es decir, tú no solo perdiste a Omeli, también perdiste a Angie, porque pues Angie va a ser arrestada. Perdiste a tu nieta, porque tu nieta ya está embarazada de tu nieta, que tú no sabes qué va a pasar. Y también la inocencia de mm, tu hijo de 13 años que, que tuvo, vio todo esto. ¿Cómo se procesa ajá. tan grande? ¿Cómo se supera? ¿Cómo se sigue caminando? Eh, yo creo que tienes que mucha terapia. Tiene que ser, uno tiene que estar dispuesto, Deyanira, a cruzar. Yo muchas veces utilizo esta metáfora en cuando hago terapias, cuando hablo de todo esto, tú quieres cruzar la calle y para tú llegar allí tienes que tomar la decisión de que yo quiero cruzar la calle y lo voy a hacer. Y cada paso que tú das te va acercando a ese otro lado. Entonces, estás en la tristeza, estás en la depresión, estás en medio de la pérdida. Y yo creo que ahí entra todo el aprendizaje y entra la parte de la comunidad.
tú tienes que, ¿no? Decirte a ti misma, yo tengo que salir de allí y voy a utilizar cualquier mecanismo. Hay gente que cree en Reiki, como yo, cree en Dios, como yo, cree en la psicoterapia, como yo. Entonces, tienes que buscar realmente cuál es ese método que puede funcionar para ti. Yo hice también coaching, o sea, hay muchas formas de uno empezar a sanar, pero la decisión más importante es que tú quieres salir de allí, porque no es fácil. Eh, Como tú dices, eh, lo que pasó fue como una, por decirlo así, como una cebolla que tenía capas y era una capa, mi hijo presenció. Otra Oh, capa, mi hija murió. Otra capa, mi hija está embarazada, va a ir a la cárcel. Otra capa, mi hija, no voy a ver a mi nieta, ¿qué va a pasar con mi nieta? Otra capa, ¿quién es Juana como pieza en ese juego de ajedrez y cómo Juana puede seguir adelante? O sea, eran muchas cosas que yo tuve que ir enfrentando. Y y no sola, porque vuelvo y repito, mi comunidad de comadres, de primas, de hermanas del alma, eh, gente que Dios siempre me puso a mi lado para que me ayudara, porque sin ellas yo no podía. Ellas empezaron a llegar a la casa cuando no me dejaron entrar y rápidamente, eh, nos sellaron con cinta amarilla la casa. Nadie podía entrar, entonces yo me fui a trabajar en la mañana. Yo no había sacado nada, no tenía ropa, no tenía documento, no tenía nada. En ese momento voy a casa de mi comadre Annie y allí duré 4 semanas. Duramos, la familia entera, oh. mi prima, Me imagino que todo lo tu que hijo también con estaba. Yo escuché en una entrevista que dijiste que tu hijo sentía el metal sí, de las municiones en la boca. de la sangre. El olor de la sangre es metálico cuando es a ese nivel. No, Porque él me dijo yo no aguanté, yo le tuve que preguntar. Esa misma noche yo le dije no podía dormir y le dije: "Por favor, cuéntame, ¿qué pasó?". Y él me contó. Y él me dijo: "Fue como tú abrir una botella de agua y tirar, y mientras más había, más se llenaba, porque había una alfombra, y todo se llenó, y todo se llenó, y sentía ese sabor metálico en la boca, porque fue mucho. Eh, no. ella murió instantáneamente, donde el impacto del tiro detrás de la oreja, o sea, hay una vena mayor, ahí este, no hay manera de sobrevivir a algo así, a menos que Dios no lo quiera. Pero, Te quiero hacer una pregunta difícil. ¿Llegaste a odiar a tu hija? oh, claro que sí, sí. Incluso me tomó mucho tiempo decir mi nieta, ¿no? Porque yo no entendía lo que pasó. Y algunas personas, yo he hecho varios videos en mi cuenta de Instagram donde cuento cosas que no decir, porque hay gente que su nivel de conciencia lo lleva a decir, ay, es tu hija, la tienes que perdonar. Claro, pero en ese momento no hay manera de que nadie pueda ver eso. O sea, si tú acabas de perder a cualquier ser humano, que es importante para ti, lo peor que puede decir una persona es: "Está en mejor lugar", porque realmente para nosotros en este momento, el mejor lugar es con nosotros. O, eh, no, por lo menos no sufrió. Mm, o sea, mejor quédense callados. En algo así, porque sí, exactamente, uno, por más que quiere entender, a veces uno dice cosas por consolar al otro sin realmente entender lo que está pasando. Cuando has podido ver a tu hija, hablar con ella, y hacer las paces, has ido a la cárcel a verla.
Yo he ido, de hecho, Angie terminó su asociado en la cárcel. Entonces yo fui a su graduación recientemente, fue en mayo. Am, yo en algún momento eh, que fue a la cárcel fue muy difícil porque nadie quiere ver a su hijo tras un vidrio. También fui a una actividad que tuvieron para la familia de Navidad, pero fue muy doloroso. O sea, yo realmente sentí que cada vez que yo iba, dejaba un pedacito de mí allí. Oh, Dios. Muy difícil, sí. Porque lo que tú dices es decir, es tu hija y se sabe que el amor es incondicional, pero ha sido una situación muy difícil. Sí. No, y yo sé que, acuérdate que yo te hablé de mucho del aprendizaje, eh, del aprendizaje de todo esto. Y Omely como maestra me enseñó, ¿no? El valor de amar incondicionalmente. Porque yo pienso que parte de como quizás mi crianza personal es que tú amas a tus hijos cuando tus hijos hacen lo que tú quieres que ellos hagan. Quiero que estudies esto, quiero que hagan. Entonces, cuando ellos se salen de ese patrón, eh, el, quizás no enseñamos ese amor incondicional. Yo le tengo amor a Angie, no le tengo odio, no le tengo resentimiento. Sin embargo, en estos días, como te dije, me mandó un mensaje fuerte y ahí yo entiendo que ella no está en la capacidad de estar fuera de la cárcel. O sea, el mejor lugar para ella es estar recluida porque ella me dijo, ¿no? En un mensaje me dijo que gracias a que ella mató a su hermana, y así lo puse, Ujú, tengo la vida que tengo. Conocí a mi esposo, eh, soy presidenta de mi sindicato, tengo la mejor vida gracias a eso. Entonces, ahí yo entendí. ¿no entiende la magnitud de lo alguna vez te ha pedido disculpas? Sí, muchísimas veces, sí, sí, sí. Ella escribe cartas a menudo dirigidas a mí, dirigida a sus hermanos, ella manda de todo. Eh, Ella pide perdón, pero ella te puede pedir perdón 3 semanas, un mes, y luego recae. O sea, ahí yo pienso que no hay una rehabilitación ¿Estás recibiendo completa. tratamiento en la cárcel, tratamiento para? Ella está recibiendo tratamiento psiquiátrico, pero no terapéutico. Yo pienso que en el caso de ella quizás es algo que necesite. En algún momento otra compañera autora y yo hemos hablado de visitar las cárceles con un mensaje, ¿no? Trayendo la palabra, no solamente de Dios, pero la palabra de que no importa lo que hayas hecho, puedes sanar. No importa lo que hayas pasado, puedes sanar, puedes soltar. Eh, yo cuando la he visto, la veo como una niña pequeña. Oh, Yo pienso que mentalmente Angie sigue siendo una niña de 7, 8 años, que tiene esa necesidad de mí y que hay veces que yo por mí, este, mm, por poner mi vida en paz, tengo que tomar un paso hacia atrás y no cojo llamadas, no abro cartas, porque cuando ya tú empiezas a ver que algo afecta tu paz, entonces tienes que tomar ese paso hacia atrás. Cuando Meli murió, yo me acuerdo que había momentos que yo me excepcionaba con las fotos de ella. Y yo abría las fotos y lloraba y era un mar de lágrimas. Entonces yo entendí, eso no me hace bien, porque no importa lo que yo llore, no puedo cambiar el pasado. Tengo que seguir adelante con un pie delante del otro. el Entonces proceso cuando de algo, sanación es constante. El proceso de sanación, ¿tú piensas que es un día a día? sí, el proceso de sanación, yo también lo he explicado, son como escaleras que cuando tú llegues a un piso, entonces tienes que lidiar con otro sentimiento, ¿no?
Tú vas subiendo una escalerita de la negación. Ok, vamos ahora a llegar a lo que es la aceptación. Llegaste a ese piso. Ahora vamos a lidiar con la culpa y vamos a lidiar con las preguntas de ¿y qué tal si yo hubiese hecho esto? O sea, no es realmente lineal, no es una línea de tiempo que tú dices, bueno, de aquí a 3 años, de aquí a 2 semanas, no. Hay días que son muy fuertes y yo creo que esta entrevista lo muestra. O sea, yo he tenido entrevistas donde yo no, donde no lloro, ¿verdad? Donde yo entiendo el proceso, todo lo demás, pero como está tan cercana a la sentencia, que ¿Cuándo es la es el sentencia? 20 mañana, mañana 24. Es decir, Entonces, le van a dar la sentencia de que el tiempo que exacto, exacto. y Entonces, vas a estar ahí. sí, yo voy a estar. Yo pienso que, de nuevo, siento que es parte de mi sanación de ella. Eh, Uno puede quizás evadir el dolor. Yo sé que me va a doler ver a mi hija con un uniforme de presa, con esposas, con uno de mis hijos, mi hijo menor no quiere ir, eh, con amistades, y yo sé que va a ser fuerte y yo sé que voy a llorar. Sin embargo, yo voy allí, como te dije, con esa metáfora, con la intención de que yo tengo que cerrar y enfrentar ese miedo, ese dolor, tengo que enfrentarlo porque para mí es como yo sigo sanando. Se aprende a vivir con el dolor. Hay días que son los días más felices, hay días que son los peores días porque te acuerdas de su cumpleaños, de que si se hubiera graduado. Por ejemplo, algunas de sus amiguitas ya empezaron a tener hijos. Oh, Eh, ¿Entiendes? Entonces son cosas que tú dices, wow, la vida sigue. Y entonces ahí yo me centro y vuelvo a lo que es la gratitud. Eh, voy a, la tuve 21 años, no tenía una enfermedad, fue feliz, amó a su compañero, amaba a su familia. Entonces yo empiezo como a enlistar, ¿no? Por las todo. cosas que estoy agradecida. Eh, y eso me ayuda mucho, eso me ayuda. Eres increíble porque, te digo, solamente de escucharte, y sé que las personas que nos están viendo, tener esa voluntad de hierro, de saber que tienes que salir de ese lugar oscuro y de ayudar a otras personas como lo hace tu nieta, ¿cómo está? ¿Las ve? ¿Dónde vive? Mi nieta acaba de cumplir 4 años, no la veo a menudo, realmente. La, la, su otra abuela paterna es quien tiene la custodia. Como te explicaba al principio, yo no estaba en condiciones de atender una recién nacida, perdón, y yo supe desde que pasó lo que pasó que yo no podía quedarme con la niña. Eh, y eso es parte de lo que uno tiene que entender. Cuando tú tienes cualquier situación, tú tienes que preguntarte, ¿yo puedo con esa situación? ¿Sí o no? Si tú no puedes con una situación, no permitas que la presión de la familia, la presión del que dirán, no, tiene que ser lo que en tu vida y en tu paz tú puedas decir, esto yo no lo puedo hacer porque yo no me siento bien, no Debe me ser un sentiría. recordatorio demasiado fuerte de toda la tragedia, me imagino. Todo, de todo. Entonces, la niña, gracias a Dios, está muy bien cuidada. Vive como a hora y media de aquí. Y yo no la veo tan a menudo porque la otra abuela me la ha puesto un poco difícil. Eh, Vamos a ver qué pasa. Yo estaba esperando que el proceso judicial pasara para entonces ver qué decisión voy a tomar en cuanto a visitar a la niña, porque yo pienso que sacarla de donde ella está no es para su beneficio. Ah, Sin embargo, en el momento de que yo tenga que hacerme a cargo, eh, estoy dispuesta a hacerme a cargo.
Sin embargo, no voy a salir a forzar mi voluntad sobre la situación. No, y que tienes, es un proceso para ti, es un proceso que te ha cambiado la vida. Tienes que sanar y sanar en un proceso como este. Me imagino que implica, y ya nos vas a contar lo que implica sanar en un proceso como este. En medio de todo esto tan difícil para ti, se agregó un factor externo. Un conocido merenguero dominicano, Bonnie Cepeda, hizo un comunicado en el momento de toda la tragedia, dándote el pésame y no sé, parece que hay una relación con ustedes, que él es tu papá biológico. Cuál es, si me puedes contar un poquito? Lo he escuchado y veo, al ver a tus hijos, veo el parecido físico es impresionante con Bonnie Cepeda, creo que todo el mundo lo ha visto y lo conoce. Él es tu papá biológico? Pues la verdad, no sé, no creo. Eso salió de ella en función de otras cositas. Em, el- Cuando hizo el comunicado, para mí fue sorpresa. En ese momento yo no estaba mucho en las redes sociales. Em, Eso surgió mucho porque, como te había contado, yo no conozco a mi mamá biológica. Cuando yo hablo de mi mamá y mi papá, hablo de mis padres adoptivos, eh, Miladis y Luis. Sin embargo, yo sé por historia familiar de que ellos no fueron mi padre biológico. Al yo tener esa pregunta de quién era mi mamá, entonces se vincula ahí un poco Bonnie Cepeda. Así que yo más o menos entiendo la historia. No he tenido contacto con él. En algún momento sí tuve contacto mucho antes de que O'Malley falleciera, simplemente por encontrar respuestas a preguntas sobre mi mamá. Entonces ahí sería lo que yo sé de esa parte. Estaría dispuesta a entablar conversación con él, siempre y cuando sea que él me pueda indicar quién es mi madre, porque no sé quién es. Sé que se llamaba Ana Julia Díaz. Sé que tiene un parecido. Ese es el único dato que tienes, que se llamaba Ana Julia Díaz. El único dato que tengo. Y que su mamá, o sea, mi abuela, se llamaba, me imagino, Divina. Eh, es lo único que sé. Sé que eran de la capital. En algún momento, yo intenté buscar, no encontré, en algún momento traté de concentrarme en en buscarle en Facebook. Usted sabe que uno busca los nombres y empieza a mandar mensajes. Intenté eso porque como había contado de mi historia, esas pérdidas me habían llevado a tener ciertas heridas. Y esas heridas me llevaron a que cuando ya, como quien dice, no tenía ni mis padres biológicos, ni a mi esposo, ni en ese momento fue que yo me separé. Entonces empecé a enfocarme en esa herida. O sea, sí, claro, yo me crié muy bien, gracias a Dios, un núcleo familiar hermoso, pero tenía necesidad de saber quién era Ana Julia Díaz. Y todavía no sé quién es. Así que si la conocen, si se parece a mí, si saben alguna información, me pueden buscar en las redes y miramos cómo podemos desentrañar este lío que era muy común en la República Dominicana, ¿no? El uno hacerse cargo del hijo de Y un Bonnie sobrino. Cepeda sabe de ella, la recuerda. Pues no sé, nunca me ha dicho nada. Bueno, Ana Julia Díaz, quien nos esté viendo y quiera compartir esta información, porque realmente sí hay que cerrar esos círculos que están, que no están totalmente completos para nosotros sanar. Pero tú eres increíble, es decir, tú solamente, a pesar de todo esto que estás pasando, te olvidas de ti y te dedicas a servir y te conviertes en coach de duelo y resiliencia. ¿Por qué decides enfocarte en el servir a otros y qué implica este nuevo trabajo que haces? Bueno, fue una decisión así como de autobúsqueda, ¿no? Yo sabía que mi vocación era ser profesora. De hecho, tengo 23 años, voy para 24 como profesora.
Este es el primer año que no imparto clases porque me estoy dedicando a hacer lo que es la presidencia de la unión, del sindicato. Sin embargo, en medio de toda esa tormenta, encontré ese, por decirlo, ese superpoder. Y era como el superpoder de que había gente que me llamaba y me decía, tú sabes, yo estoy triste por algo mucho más sencillo, por algo quizás, entre comillas, más normal, la pérdida de un hermano, la pérdida de una madre, la pérdida. Entonces, yo entendí en ese momento que yo había tenido las posibles pérdidas que hay, ¿no? Mamá, papá, esposo, hija. Hay gente que pasan una, hay gente que pasan dos. Juana escogida a que la pase todas. Y entonces decidí Algo ponerme a así como estudiar. ¿por qué o para qué? ¿Para qué? Bueno, ahí fue que yo empecé a decir, bueno, este es mi para qué. Y mi para qué fue de qué manera puedo yo ayudar a otras personas con mi historia, con mi ejemplo. Entonces empecé a hacer un coaching no, de cómo yo puedo llevar a cabo un programa para ayudar a una persona, cuáles son las etapas, cuáles son los métodos. Y ojo que digo que no soy psicóloga ni soy terapista, sin embargo, hay acciones que podemos tomar, hay métodos y también un poco, yo imparto mucho lo que es la escritura para sanar. Entonces, todo esto son parte de un rompecabezas que pueden ayudar a las personas a sanar, especialmente la pérdida de un hijo, porque de nuevo, pienso que las otras pérdidas sí son dolorosas, pero como yo las he experimentado todas, te digo que la más es la de mi hija, la que más me llevó a hacer un cambio en mi vida fue la de Omely, porque ahí fue que yo pude eh, tomarme el momento de realmente pasar el duelo, porque las otras yo estaba muy joven, ¿no? Tenía 7 años, tenía 15, tenía 23, estaba muy joven y estaba muy en el medio de cuidado de mis hijos. O sea, no era el momento propicio para yo entender. Yo tenía que funcionar, yo tenía que ser práctica. Y entonces, cuando Omely fallece, me doy el permiso de pasar todos esos duelos. Mm, Entiendo las etapas. Entiendo que tú puedes tener meses donde no lloras y luego te llega una semana donde lloras y que es totalmente normal. Y que no se trata de evitar el dolor, sino de realmente aceptar y sentir el dolor y entender que tú tienes que hacer ciertas cosas para sentirte mejor. Entonces, ¿Cuáles para mí, herramientas te ayudaron a ti en este momento y que podrían ayudar a cualquier persona que esté pasando por una pérdida? bueno, la primera y yo creo que de las más importantes es escribir. Y Y hablando de escribir, bien, tú tienes un bellísimo libro de poemas. No sé si lo tienes ahí a la mano que lo puedas mostrar, que sí lo quisiera que tengo por aquí. las personas lo Yo, vean y conozcan un poquito más de ti. Eres una escritora muy, muy especial y que escribe desde el alma. gracias. Bueno, mira, acuérdate que yo había dicho que este camino tienes que perder el miedo. Entonces, yo siempre quise publicar, pero cuando yo empecé todo este proceso de sanación, yo hice uno de los coaching que tenía que ver con ponerte esa meta. ¿Qué es esa meta que tú quieres cumplir, que no has podido y por qué, etcétera? Entonces, me puse como meta publicar mi libro, porque ya yo podía sentir el miedo, podía dejar de sentir el miedo de publicar, el miedo de que me voy a equivocar, el miedo Porque de que no voy a ser perfecta. Entonces, como dicen, mejor hecho que perfecto. Y sí, entonces, y que ya te habías pasado lo más grande, es decir, que era, no podía tener miedo a una cosa tan simple como escribir un libro. exacto. Entonces, como ¿Cómo se ya llama el yo libro? había el libro se llama Entre espejismos y es un poemario
es bilingüe, está en inglés y en español. Y entonces aquí tenemos la parte en español y aquí aledaña tenemos en inglés. Y Es de quiero también poema. compartir esto, que tú compartes tu historia en Mujeres que se atreven a superar límites, volumen 5, y también en el libro en inglés, lo tienes por ahí, Women Who Dare and Overcome Limits. Ahí está la historia de Juana en detalle, contándola como testimonio e inspiración para ayudar a todas las personas que han pasado por pérdidas de este tipo. Sí, pues entonces lo primero fue perder el miedo. Entonces publiqué una serie de poemas que estaban por ahí, en todas partes, en algunos en inglés, algunos en español, algunos los traduje. Fue realmente un reto. Y nada, publico el libro y entonces publico el libro, de hecho, y se lo dedico a Omeli, lo publico en el 2023, o sea, literalmente un año después. Publico el libro. eh, Cuando ya yo empiezo a soltar ese miedo, le dedico un poema a ella. eh, y de hecho, leer cualquier poema que tiene que ver con ella, que tiene que ver con mi madre, uno de los primeros que tengo aquí, lo escribí en una reunión donde estábamos hablando del papel de la madre. Y entonces fue una colaboración muy bonita. Pero el hecho fue de que yo tuve que recopilar todos estos poemas, publico mi poemario, lo lanzo en Amazon, y entonces empiezo yo ya a salir de mi cascarón. En este momento yo no era coach de duelo, en este momento me dediqué mucho a lo que era la escritura. Pero cuando te hablo como escritura, como método de sanación, es tener preguntas difíciles de responder que solamente la persona que está sintiendo puede hacer. Por ejemplo, hoy es el día de cumpleaños de Omely o de cualquier persona a la que, quizás una persona que esté mirando la entrevista, ¿qué es lo que yo le quise decir que no le dije? Y entonces haces un fluir de conciencia, escribes en el idioma que te dé la gana, con la falta que te dé la gana. Escribe, porque son cosas que tenemos en el subconsciente que nos van afectando. Nos quedan esas palabras que no dijimos. Otro prompt puede ser, por ejemplo, ¿cuál es el mejor recuerdo? Como tú me dijiste, ¿no? ¿De qué te acuerdas de Omely? Esa fue una de las que yo escribí, que tú me preguntaste, pero ya yo la había procesado y yo pude hablarte desde el amor, sonriendo, pensando en ella, porque el amor no muere cuando la persona se va, uno se queda con el amor, o sea, ellos viven mientras nosotros pensemos en ellos. Entonces, ¿cómo recuerdas a Omely? Pienso que es muy importante continuar con rituales que quizás esa persona hacía, porque la mente, que es ese músculo, sigue recordando. Mi hija Omely le gustaba mucho hornear un pan de banana con nueces y con pasas. Entonces, cuando yo no me siento bien, por ejemplo, en esta semana, yo hago esto en su honor porque sé que a ella le gustaba traer una sonrisa a las personas cuando probaban ese pan. Bueno, puedes acercar la foto de Omely a la cámara. Tengo que buscarla porque la tengo arriba. Tendría que buscarla, no sé si No quieres te que la... preocupes. No, pensaba que la de atrás estaba, no, pero está bien, no te preocupes. No, esa es doña Juana en pura, doña Juana. Yo tengo una cerquita aquí, te la muestro ahora, pero resulta que eh, eh, esa parte de hacerle honor a la persona a veces nos da miedo, ¿no? Yo he hablado con madres que me dicen, no, no, yo no puedo ver una foto de mi hija, es que yo veo una foto y me da. Y yo te puedo mostrar aquí al ladito mío, puedo mirar quizás la cámara, tengo, no una foto, un collage, Oh, ¿ves? míralo allá, sí. De todas esas fotos, perdone, la parte técnica. Pero para mí tengo también una plaquita de ella que ella recibió como, dice, por su espíritu y por su commitment a la universidad. O sea, es
hacerle honor y enfrentar esas cosas que duelen. Muy importante. Cuando yo limpié ese cuarto, eso fue monumental. Yo Ay, entraba y salía, y volvía, entraba y volvía, salía. A veces un día dije: "No, voy a, llamé a las chicas: "Chicas, vengan para que me ayuden a limpiar el cuarto". No, mi amor, cuando yo vi todas esas mujeres tocando sus cosas, le dije: "Lo siento, queda cancelado". O sea, es respetar esa parte tuya donde tú dices: "Yo puedo con esto, y si no puedes, en otro momento será". Entonces, eh, la parte de honrar sus fotos, sus cosas. Yo regalé cosas a personas que yo sé que también a ella la querían, que se quedarían con esas cosas. Doné algunas, doné sus libros de enfermería, etcétera. Entonces, es hacerle frente a esas cosas que nos duelen, que nos dan miedo, sabiendo que si te duele caminar sobre las piedras o sobre el fuego, tú te vas acostumbrando a eso, ¿no? Y puedes seguir adelante. Y de esa manera, la escritura ayuda muchísimo. No puede faltar la terapia, no puede faltar el ¿qué tipo de mindfulness. qué tipo de terapia tomaste? Bueno, yo hice ¿Qué terapia ofreces Reiki. tú a través del coaching que tienes, del programa de coaching? ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de terapias hacen en el programa que tú tienes de duelo? En el programa nosotros nos enfocamos realmente en el aspecto de mindfulness, con la escritura y con ejercicio de respiración. Okey. No es psicoterapia, porque no soy terapeuta, ni me vendo como tal, pero, es básicamente, eh, yo lo siento que es como cuando tú haces un círculo de apoyo, ¿no? Todas tenemos este problema, vamos a hablar del problema, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué te da miedo? Entonces, son conversaciones que quizás esa persona, esa madre o ese padre, no se atreve a tener con otra persona, porque esa persona no lo entiende. Muchas veces yo lloraba porque yo decía: "Nadie a mí me entiende", porque nadie ha pasado por esto. Entonces, solamente una persona que ha pasado, ¿verdad?, por una situación puede ayudar a otro. Si tú has pasado por cáncer, tú puedes ayudar a otra persona. Si tú has pasado por, no sé, diabetes, puedes ayudar. Pero si tú has pasado la pérdida de un hijo, entonces tú y yo podemos hablar el mismo idioma del amor, del dolor, de la pérdida, de la crítica, de lo que sea. Entonces, el coaching realmente es llegar a lo que está pensando, la persona, el coachee, qué es lo que está pensando, en qué lugar te encuentras. Todo el mundo se encuentra en un lugar diferente. Y yo fui pasando por esas etapas, y yo recomiendo también, por ejemplo, que la gente que crea en Reiki, que haga su terapia de Reiki. Es muy sanador, que haga su, terapia de respiración. El mindfulness de tú saber hacer ese chequeo, ¿no? De tu cuerpo, dónde me duele, hacer un scan, dónde me duele, dónde siento el dolor y saber que dependiendo de dónde sientas ese dolor, estás guardando algo allí. Me duele la garganta, ¿qué es lo que no puedo decir? Me duelen las articulaciones, ¿en qué no estoy siendo flexible? Me duele la espalda, los hombros, ¿qué es lo que estoy cargando que quizás no me pertenece? Son todo ese tipo de preguntas, que podemos llegar a dialogar y que entonces, nos podemos llegar a sentir mejor. Porque siempre he dicho, y eso me lo dice mi terapista Reiki, si yo sano, sanamos todas. Entonces, ¿por qué yo hago esto? Porque yo quiero servir, quiero que la gente sane, quiero que se hable quizás con un poquito más de naturalidad, lo que es el dolor de perder un hijo, que no es lo mismo que perder un padre, que no es lo mismo que perder un esposo. Todas son dolorosas. Sin embargo, esa conlleva, la de la pérdida de un hijo, conlleva, eh, el que sería, ¿no? Mi madre ya vivió, mi esposo ya vivió, pero con los hijos uno siempre piensa que hubiese sido, se hubiese casado, hubiese tenido hijos, ¿qué tal, no? En mi vejez, ¿cómo se comportaría? Y hay que enfrentar esas preguntas dolorosas, hay que enfrentar esos días
donde sientes que tienes una nube gris, aunque esté súper soleado, sin embargo, tú no te sientes bien. Eh, Necesitas también tener un aliado en tu dolor. O sea, ¿a quién llama Juana cuando no se siente bien? Yo llamo a mi comadre Ani, llamo a otra hermana, como quien dice Maritza, llamo a mi hermosa Sara, que me ayuda a orar. O sea, tú tienes que tener en tu baúl de, de amistades o de comunidad personas que te puedan ayudar. Y si no las tienes, buscarlas. Si tú sabes que orar es algo que a ti te sana, entonces allí está tu respuesta. Y es lo que yo ayudo a que quizás las personas encuentren qué es lo que ellos necesitan, que quizás no han entendido. Hay personas que dicen, bueno, yo lo que necesito es terapia. O si yo veo una persona que está muy mal, yo les recomiendo la terapia. O sea, pienso que necesitas terapia porque si te pasas todos los días durmiendo 14 horas, no estás bien. Si no está yendo el trabajo. Exacto. Es un proceso tan complicado, tan largo y tan difícil, y como tú dices, nadie que no haya pasado por ahí, no haya caminado por ese valle oscuro, tal vez tenga las herramientas para poderte ayudar. Tú decidiste que el legado de O'Malley no fuera una tragedia, sino que fuera una fundación. Cuéntame de la fundación, de qué se trata. Sé que haces eventos todos los años, estás ayudando a otros estudiantes. Sí, nosotros creamos la Fundación Omely Domínguez. La pueden buscar también en Instagram, Omely Domínguez Foundation. Porque como te contaba de ella, Omely quería ser enfermera. Entonces, se creó esta fundación para crear fondos de becas para estudiantes que quisieran estudiar enfermería. Con el tiempo quizá vamos a expandir a quizás estudiantes que quieran ser psicólogos, porque todo está muy conectado, ¿no? Pero ya vamos para 4 años. El primer año lo hicimos de manera personal, o sea, yo doné las becas, se dieron 2. Y luego en el año siguiente, que fue 2024, empezamos, 2023, sí, 2023 ya empezamos a hacer el evento. Y lo que queremos es que las personas entiendan, obviamente, la importancia de la educación, que entiendan que con nosotros queremos incentivar a esos jóvenes a que estudien enfermería, que tengan esa vocación como tenía Omely de querer servir, querer ayudar. Entonces, trabajo muy de cerca con la escuela Union City High School, de donde se graduó Omely, con una de sus profesoras, la doctora Caroline García, que es la asesora de una organización que impulsa a los estudiantes a que estudien oficios de la salud. Entonces, ella fue que impulsó a Omely y ella sigue impulsando a estos alumnos. Entonces, cada año, como tú dices, tenemos una cena de gala donde también hacemos rifas. Hemos tenido, gracias con el favor de Dios, mucho más donativos en el año pasado de médicos y clínicas en Nueva York y en Nueva Jersey que han aportado a esto. Este año dimos 4 becas Dios mío. de $1,000 cada una, sí. Y seguimos adelante. Hace un par de semanas, una de las oficiales de la fundación quería que nosotros hiciéramos una donación para Venezuela. Entonces lo que hicimos fue, creamos un GoFundMe y luego la fundación hizo el Negativo. matching. Exacto, el donativo. Entonces, hicimos donativo de $1,500 de utensilios para las clases, de material de higiene, Pampers, etcétera, y luego, y también leche y mochilas. Entonces, pudimos ir a varias tiendas, llevamos esto y lo hicimos en colaboración con el alcalde de Union City, el alcalde Brian P. Stack, lo llevamos allí y luego eso fue mandado. Entonces, eh, lo que queremos es seguir participando con la comunidad, entendiendo que cuando hacemos estos
eventos de cena de gala, lo estamos haciendo para la comunidad, para que las personas sigan estudiando, pero también para que quede el legado de Omely Domínguez como una estudiante de enfermería que tenía una vocación tremenda para servir. ¿Qué te faltó decirle a Emily? ¿Se te quedó algo por decirle? Mm, Me faltó decirle que estoy bien, me faltó decirle que estoy bien, porque ella se preocupaba mucho por mí. Ella, como te dije, yo pasé por esa separación y ella en algún momento vio un poquito mi sufrimiento y creo que fue eso, que estoy bien y que la sigo amando. Qué lindo escuchar eso. Para despedirme, me gustaría, ¿qué le dirías tú a una madre que está pasando por algo? Gracias, Juana, de verdad, muchas gracias por abrir tu corazón y por compartir esto. Yo sé que esto no es fácil para ti y te agradezco muchísimo porque sé que lo haces porque quieres ayudar y quieres contribuir y quieres que otros puedan sanar. ¿Qué le dices a una mamá que esté pasando por algo similar? Bueno, le digo, mamá, primero, no estás sola. Hay una comunidad grande que te puede acompañar. Yo estoy aquí también para acompañarte, pero lo primero que debes hacer es entender eh, que dentro de la espiritualidad nuestros hijos no se han marchado, siguen ahí. Y cómo quieren ellos vernos a nosotros. ¿Nos quieren ver sufriendo o nos quieren ver viviendo? Entonces, te digo, no estás sola, estamos para ti y busca ayuda, porque siempre hay ángeles que Dios nos manda en el momento menos inesperado. Hay personas que están dispuestas a ayudarte, pero mamá o papá, tienes que vocalizar qué es lo que tú necesitas en ese momento, sabiendo que habrán días difíciles, habrán días más fáciles, pero siempre pensando y dando gracias que tuviste a ese hijo o a esa hija que hoy no está contigo, pero sí lo tuviste y sigue vivo en tu corazón. Gracias, Juana, de verdad, gracias, gracias por compartir con nosotros, gracias por dar tanto. Tu historia es una historia de valentía y de reconstrucción y de recordar que siempre se puede seguir. Gracias del alma, te quiero muchísimo, súper agradecida por compartir estos momentos contigo. Gracias a ustedes Gra- por la sintonía. Gracias de ella a ti y por favor no olviden de seguir la fundación en Instagram, Omely Domínguez Foundation, y mi página también de coaching que es Juana Domínguez Oficial. Así que gracias a ustedes por su tiempo, por escuchar y si yo sano, sanamos todos. Así que Así es, y gracias. Juana está constantemente dando charlas, dando asesorías. Sigan a Juana, es una mujer increíble. Te quiero mucho. Bye. Gracias.